¿No pasa a veces que uno siente que está como atrapado en un bucle, reviviendo el mismo día una y otra vez? Bueno, pues el libro, Volverse Sobrenatural, va justo de eso, de cómo romper esos patrones y transformar nuestra realidad desde dentro hacia afuera. En este análisis vamos a desglosar las ideas clave que nos enseñan cómo. Vale, este es el plan que vamos a seguir. Primero, vamos a entender por qué nos sentimos tan a menudo atrapados por el pasado. Después, nos meteremos en la ciencia que hay detrás del cambio, que es fascinante. Luego veremos los métodos prácticos para, digamos, recablear la mente y el cuerpo, y el papel increíble que juega el corazón. Nos vamos a inspirar con algunas historias reales de gente que lo ha conseguido y para terminar, veremos cómo podemos ser los arquitectos de nuestro propio futuro. Todos hemos tenido esa sensación en algún momento, ¿verdad? La sensación de que el pasado nos pesa, que tiene un control sobre el presente. Puede ser una herida antigua, un mal hábito o una creencia que nos limita. Y sin darnos cuenta vivimos como si estuviéramos encadenados a algo que ya pasó. Aquí viene la idea que le da la vuelta a todo. Normalmente creemos que nuestra personalidad crea nuestra vida. Pero, ¿y si es al revés? ¿Y si es nuestra vida pasada la que ha ido moldeando nuestra personalidad? Si los pensamientos, las acciones y los sentimientos de hoy se basan en lo que vivimos ayer, entonces, en esencia, se está viviendo en el pasado. Y este diagrama lo ilustra a la perfección. Es el ciclo vicioso en el que caemos. Un pensamiento negativo, pongamos por caso, esto no me va a salir bien, genera una emoción, como la frustración. Y esa frustración, ¿qué hace? Pues alimenta más pensamientos de ese estilo. Es un bucle que se retroalimenta sin parar, manteniéndonos atrapados en el mismo estado una y otra vez. Pero lo más increíble es que esto no es solo algo mental, no, el cuerpo se vuelve literalmente adicto a esas emociones. La química corporal se acostumbra a la ira, a la tristeza o al miedo y empieza a pedirlas. Y es así como nuestro propio cuerpo nos mantiene anclados en el pasado, incluso cuando nuestra mente quiere con todas sus fuerzas avanzar. Vale, entonces, si el cuerpo y la mente están atascados en el pasado, ¿cómo se sale de ahí? ¿Hay una salida? Pues sí. Y aquí es donde la ciencia nos abre una puerta. Vamos a ver dos conceptos que son absolutamente clave para entender el cambio, la epigenética y la energía. La epigenética, de verdad, es una idea revolucionaria. Imaginen que el ADN es como una biblioteca gigantesca. La genética de antes nos decía, oye, los libros que te han tocado son los que hay. Pero la epigenética dice, un momento, cada persona es su propio bibliotecario. Podemos elegir qué libros leer, o lo que es lo mismo, qué genes activar. ¿Y cómo? Cambiando nuestro entorno interior, nuestros pensamientos y emociones. El segundo pilar es la energía, y es que todo en el universo es energía, y esa energía siempre transporta información. Nuestros pensamientos y nuestros sentimientos emiten una frecuencia, igual que una emisora de radio. La gran pregunta es, ¿qué estamos emitiendo? ¿Una señal de miedo y escasez o una de alegría y abundancia? Porque el campo cuántico, que es el campo de todas las posibilidades, responde a la señal que le enviamos. Así que aquí está la clave de todo. Si se quiere una realidad nueva, no se puede seguir emitiendo la misma señal de siempre. Hay que cambiar la propia energía. Hay que convertirse, en cierto modo, en una persona nueva, con pensamientos y sentimientos nuevos, para poder atraer experiencias nuevas. Bueno, todo esto suena genial en la teoría, ¿que sí? Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se cambia la energía a voluntad? El libro nos da una herramienta muy potente y muy específica para conseguirlo: la meditación. Pero ojo, que no es la típica meditación pasiva, para nada. Es un proceso activo de creación. Se empieza desconectando del mundo exterior para centrarse en el interior. Luego se crea una intención muy clara y se combina con una emoción elevada, como puede ser la gratitud. El tercer paso es clave: ensayar mentalmente ese futuro, sentirlo tan real que el cuerpo se crea que ya está pasando. Y por último, entregarse, confiar en que algo más grande se va a encargar de los detalles. En el centro de esta meditación y del cambio en general, hay un movimiento fundamental. Tenemos que pasar de la cabeza al corazón. Se trata de dejar atrás las emociones de supervivencia, como el miedo o la ira, y empezar a cultivar las emociones creativas, las que nacen en el corazón. Miren esta imagen porque es súper reveladora. Arriba vemos un ritmo cardíaco incoherente, caótico. Es la firma del estrés, una señal totalmente desordenada. Y abajo vemos un ritmo coherente, armonioso, que se genera con emociones como el aprecio o la gratitud. Es una señal clara, ordenada, potente. Pues bien, ese es el estado que buscamos.
Cuando se logra este ritmo cardíaco coherente, el corazón y el cerebro se sincronizan, entran en armonía. Este estado de coherencia no solo hace que nos sintamos genial, sino que literalmente optimiza nuestra salud y nuestra energía. Es, por así decirlo, el estado biológico de la creación. Y la pregunta del millón, ¿esto funciona de verdad? ¿En el mundo real pasa? La respuesta es un sí rotundo. El libro está lleno de historias de gente común y corriente que ha conseguido resultados extraordinarios. Y no son solo anécdotas, son la prueba de lo que es posible. Pensemos en el caso de Ana. Tras la muerte de su marido, su identidad se había fusionado por completo con el duelo. Vivía atrapada en la tristeza del pasado y su salud, claro, se estaba resintiendo muchísimo. Pero Ana decidió que no iba a ser una víctima de su historia. A través de la meditación, empezó a cambiar su estado interior, día a día. Tomó la decisión consciente de creer en un futuro más grande que su pasado. ¿Y los resultados? Pues fueron asombrosos. Recuperó la energía, dejó los antidepresivos, su salud y su vida se transformaron por completo. Pasó de ser un producto de su pasado a ser la creadora de su futuro. Y como el de Ana, el libro está lleno de casos parecidos. Gente que sana dolores crónicos, trastornos autoinmunes y todo tipo de afecciones aplicando estos principios. Es realmente increíble. Entonces, después de ver todo esto, ¿cuál es la gran idea con la que nos tenemos que quedar? ¿Cómo podemos empezar a crear nuestro propio futuro desde ya? Pues el mensaje central es este. No hay que esperar a que el mundo de fuera cambie para empezar a sentirse mejor. El poder está dentro. Al cambiar nuestro mundo interior, al cambiar quienes somos, el entorno no tiene más remedio que empezar a reflejar ese cambio. Se trata de dejar de ser víctimas de las circunstancias para convertirnos en los creadores de nuestra realidad. Y con esto, el libro nos deja una pregunta muy poderosa. Si la forma en que pensamos y sentimos hoy está creando la realidad de mañana, ¿qué realidad se está creando ahora mismo? ¿Qué pensamientos y qué sentimientos se van a elegir para construir el futuro que de verdad se desea? Porque el poder de hacer lo extraordinario no está reservado para unos pocos. Reside en cada persona, esperando a ser despertado.